con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Buenos días y bienvenidos a un nuevo proyecto del Mostrador Mercados. Se llama La Mesa. Es un programa producido en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La idea es hacer un análisis a los grandes eventos que marcaron la pauta en la semana económica y en el mundo de las finanzas y una mirada a lo que se viene en la próxima semana. Los invitados hoy en el programa inaugural es Óscar Landarreche, director de la Facultad de Economía y Negocios de acá de la Universidad de Chile, economista, hincha de la U, y Gabriela Clivio, Gabriela Clivio, que también es la gerenta de estrategias de Vantrash Capital. Y bueno, bienvenidos. Bienvenido, Gabriela. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Bueno, el tema que empezó la semana con fuerza fue el anuncio del tercer aniversario del gobierno de Piñera de un bono de 40.000 pesos y una propuesta de aumentar el salario mínimo por sobre los 200.000 pesos. El debate fue, ¿era necesario? ¿Es populista el impacto de la economía? Empecemos con Óscar, que es economista y ha tenido un poco de experiencia en el mundo político. Óscar. Sí, yo creo que es bien interesante lo que ocurrió. Hay varios análisis que uno puede hacer. Yo creo que hay un análisis que se ha hecho desde el punto de vista político-comunicacional, en que casi todos los analistas han dicho que ha sido un acierto estratégico del gobierno para tomar la agenda, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso. Desde un punto de vista de impactos macroeconómicos, la verdad es que las cifras dadas a la economía chilena no creo que sean para tanto. O sea, realmente no es que se va a desfondar la economía chilena por los 40.000 pesos ni por el salario mínimo. La verdad es que la propuesta de alza del salario mínimo que se está ofreciendo es más o menos lo que correspondería si uno semestraliza el alza que uno espera en un año. Así que no es para tanto. Yo creo que lo más interesante de discutir con esas medidas son el efecto sobre la economía política, el efecto institucional que tiene el uso un poco más electoral de estas dos variables. Yo creo que ese es el tema, más que esto realmente vaya a generar un déficit de cuenta corriente o algo así. Eso no es muy creíble, ¿no? Pero Gabriela, para tus clientes, cuando tú lo ves desde el punto de cuando analiza la economía, nosotros hemos conversado, son 200 millones de dólares, se le ha venido criticando ya hace meses al gobierno de que está gastando mucho junto con el exceso de gasto privado. ¿Es tema para ustedes desde el punto de vista de inversiones? No, la verdad que no. O sea, bueno, quizás sí es tema, digamos, la fuerza que está teniendo el crecimiento de la demanda interna, digo, y la discusión que hay ahora de si hay un calentamiento de la economía o no, pero básicamente, digo, estos bonos son una vez, entonces no tienen un impacto en inflación, digo, la inflación está por abajo de lo que se estaba esperando, y también es cierto, digamos, el gobierno anterior también usó bonos y también usó caja y también usó plata de los fondos soberanos, digo, para hacer política económica de alguna forma. Digo, yo creo que en el fondo, digo, es una forma de permitir que básicamente casi toda la población participe de este boom económico que tiene Chile y me parece que está bien que así sea. Óscar, esos 40.000 que se gastan al toque porque van directo, claro. ¿no? Sí, bueno, obviamente hay un efecto multiplicador, hay todos los efectos, sí, sin duda. No son tan grandes como, debido a que no son permanentes, debido a la escala, no son tan grandes como para generar un problema macroeconómico. Yo creo que el mayor problema no es ese. En realidad lo que hay que discutir ahí tiene que ver con el efecto que tiene sobre el criterio para políticas económicas, porque ha habido un crescendo con respecto a los bonos. Los bonos partieron antiguamente en los gobiernos de Frey y Lagos, los bonos se usaban básicamente cuando había problemas de energía, los bonos de invierno, ¿no es cierto? Y después pasamos básicamente a un uso adicional que es el que le dio la presidenta Bachelet durante la crisis subprime, en que fue un bono de alimentos, si ustedes recuerdan, y era como para compensar, y que ahí tiene como sentido anticíclico, ¿no es cierto? Esas justificaciones no existirían hoy, o sea, no hay una justificación realmente para este bono de anterior. Entonces, en el fondo es como que a medida que pasa el tiempo, el sistema político le añade nuevas razones, sí, y la preocupación que existe es que, bueno, después vamos a estar con quién sabe qué razón, cuando ya es evidente que las razones son más bien de orden más electoral. Entonces, en el fondo, la crítica hacia el bono no tiene tanto que ver con los efectos macroeconómicos, sino más bien con el efecto que tiene sobre la institucionalidad de política macroeconómica. Y respecto al salario mínimo, también es lo mismo. Claro, es lo mismo. Yo también podría decir, ¿por qué no lo hacemos cada mes? Claro. O sea, hagamos el salario mínimo cada mes en vez de cada 6 meses. Sí. O también este efecto de decir, vamos a anticipar el de este año para que sea el de 6 meses, pero hay un supuesto ahí de que los trabajadores no se van a dar cuenta que van a estar 1 año y medio con el mismo salario mínimo, y sí se van a dar cuenta. Entonces, en el fondo, claro, lo que está haciendo el gobierno de facto es semestralizar
el salario mínimo de ahora en adelante. Y eso es un cambio importante. Bueno, obviamente parece que hay coincidencia que desde el punto de vista económico el bono no tiene tanto impacto, pero sí que es un tema político y populista, como algunos lo han... No. Otro tema, saltó al fin de la semana, el grupo Security se gasta 300 millones de dólares en comprarse todo el paquete de negocios financieros del Grupo Angelini. El Grupo Angelini, segunda vez en 8 años que se escapa. Exactamente. Y esto crea en los últimos 12 meses entre 7 y 8 empresas chilenas, Celfin, IM Trust, Provida, Cuprum. Creo que hicimos un cálculo cerca de 8.000 millones de dólares, tanto bancos o instituciones financieras chilenas invirtiendo afuera o instituciones extranjeras viniendo a comprar o haciéndose fusiones. Sí. Gabriela, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, básicamente una región que está creciendo, el tema de que los mercados emergentes hoy en día tienen un crecimiento mucho mayor que lo que tienen las economías desarrolladas, un buscar negocios, un darse cuenta que para participar en los mandatos de equity o de bonos, hay que tener presencia local, no alcanza con hacer el due diligence o trabajar los mandatos desde otros centros financieros, un mejor posicionamiento de la región. Básicamente eso, ¿no? Y a eso también, la llegada de Goldman, la corredora que está haciendo JP Morgan, es mucha actividad la que está, el usar a Chile también, como una plataforma para la región andina, por la estabilidad macroeconómica, por la cifra de crecimiento que tiene, básicamente eso, ¿no? El estar en lugares donde se generan los negocios, que de otra parte, estando en otra parte del mundo, no se quedan con los mandatos los grandes bancos de inversión. Cortita, ¿por qué vendió Angelini? ¿Y por qué compró Security? Wow. Aparentemente, si nos concentramos en qué es lo que pasa con Angelini, como que básicamente Angelini vuelve a sus raíces y al sector real, y vuelve a salir del sector financiero, ¿no? Nuevamente. Yo creo que básicamente lo que pasó es un tema de que para crecer había que ponerle mucha más plata al negocio. Hay una cierta escala que para empezar a tener economías de escala hay que invertir más. Y si uno no está dispuesto a invertir más, vale la pena salirse y vendérselo a alguien que está dispuesto que quiere tener una mayor participación de mercado, que es básicamente lo que le estaba pasando al Security también. Desde el punto de vista macro, ¿qué es lo que te dice de Chile, de la industria financiera de Chile, de que este gobierno ha hecho mucho hincapié? Felipe Larraín ha venido diciendo que quiere hacer de Chile un hub financiero para toda la región. Desde el punto de vista de políticas públicas. Yo creo, a mí me cuesta creer que vayamos a convertir a Chile en un hub financiero. Básicamente porque existe una cosa que se llama Sao Paulo, en fin, pero es como difícil, hay algo como estructural ahí, pero bueno, está bien, hay que hacer el intento. Okay. Yo creo que lo interesante que está pasando en el mercado de capitales es esta especie como de desacoplamiento entre los mercados globales, o por así decirlo, del primer mundo, con los emergentes, en particular la bolsa chilena, que claro, tiene este otro mecanismo que es por el lado del boom de commodities que continúa a pesar de las recesiones europeas y norteamericanas. Entonces, y eso es novedoso, ¿no es cierto? Porque en el fondo nosotros éramos básicamente replicadores del Dow Jones, por así decirlo, ¿no? Y eso ya no es tan así. Y eso hace que el rol financiero que juegan los activos chilenos en los mercados globales es distinto, porque si tú eres alguien que se mueve con el resto del mundo, eres menos útil, ¿no es cierto?, que si eres alguien que está en una cosa negativa o anticíclica, por así decirlo. Y entonces yo creo que eso hace que si eso persiste en el tiempo, deberíamos ver consolidarse la región y en particular Chile como un cierto componente de los portfolios mundiales jugando un cierto rol. Chile es demasiado pequeño como para hacerlo solo, pero al menos la región va en esa dirección y yo creo que eso es una novedad y eso además aumenta la importancia financiera de este lugar. Yo creo que eso es un fenómeno importante a mirar. Sí, ahora también es cierto que todo indicaría que el superciclo de los commodities sigue, entonces desde ese punto de vista acá habría que preocuparse a un nivel macro, preocuparse de cómo generar ganancias en términos de eficiencia, porque si no te va a generar una apreciación de tipo de cambio real que va a ser complicado. Vamos a hablar de eso en un minuto y ahora con eso terminamos la primera sección. Ahora vamos al enfoque de la semana. El enfoque de la semana es un tema que ha venido a seguir siendo fuerte todo el año, el dilema que enfrenta el Banco Central con una economía que algunos dicen está sobrecalentada y por el otro lado un peso chileno que está teniendo un impacto muy fuerte en los exportadores no mineros. Pero antes de discutir esto, vamos a un pequeño reportaje que fue producido por Daniel Payares y presentado por Juan Pablo Echeñique. El peso chileno fue el quinto que más subió frente al dólar en 2012 y este año lidera el ranking de las monedas emergentes más revaluadas.
Una economía creciendo más de lo esperado, la demanda interna disparada, un precio del cobre sobre el 3.50 la libra y tasas atractivas para los inversionistas extranjeros hacen pensar que la situación no cambiará mucho este año. Es por esto que los exportadores que no son parte del sector minero piden a gritos que el Banco Central intervenga. No, yo pienso de que el Banco Central debe estar muy cerca en este minuto de los umbrales para que decida algún tipo de intervención, ¿ya? O sea, yo estimo, digamos, pienso de que ya un tipo de cambio entre 4.60 y 4.65 pesos por dólar, ¿no es cierto? Yo creo que eso va a llevar a la autoridad a tomar algún tipo de medida de política para tratar de afirmar, digamos, un poco el tipo de cambio y evitar que siga, ¿no es cierto?, reduciéndose. Hace unos días, el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio se reunió con el presidente del banco, Rodrigo Vergara, para manifestarle su preocupación. El Consejo del Banco se encuentra frente a un dilema. Al mismo tiempo que el peso se dispara, hay un creciente y peligroso déficit de cuenta corriente que parcialmente está siendo alimentado por una política fiscal expansiva que completa varios años y que puede generar presiones inflacionarias. Para 2013 se estima que el déficit del Estado chileno estará cerca del 4%. Es por esto que convencer a Vergara para que intervenga no es sencillo, pese a que en varias ocasiones él mismo ha reconocido que hay preocupación por la fortaleza del peso. Y también ha sido enfático en manifestar que esto responde a una tendencia mundial y que el Banco Central solo intervendrá cuando el peso deje de transarse de acuerdo a sus fundamentos. Por ahora, su consejo a los exportadores es que deberían concentrarse en aumentar su productividad. Esa sugerencia no es compartida por todos los expertos. Y cuando el tipo de cambio está 10 o 15% fuera de línea, pueden los productores conjuntos del país aumentar 10 o 15% su productividad. Es absolutamente utópico. El tipo tradicional es de 10% y hoy día es 0. Y por lo tanto el tipo de cambio está acompañado de subsidios a los exportadores y impuestos a las importaciones. Por lo tanto era un tipo de cambio distinto, con distintos significados. Y es interesante que un economista no considere eso. Más de un economista piensa que lo que el Banco Central está haciendo es esperar que la economía se desacelere y así no tener que tomar medidas drásticas como la de subir las tasas para evitar su sobrecalentamiento, decisión que pondría más presión sobre el peso y podría crear serios problemas para el sector exportador y para las pymes que compiten con importaciones. JP Morgan, Moody's y la Larraín Vial están entre un creciente número de bancos de inversión, consultores y corredoras que estiman que la moneda está haciendo oídos sordos a los pedidos de Vergara para que modere el gasto y ayude a enfriar la economía. Para el 2012 se espera que el crecimiento del gasto haya sido cercano al 7%, completando así varios años consecutivos creciendo por encima del PIB y de lo presupuestado, exceptuando 2011. Y para 2013 no se esperan milagros, ya que es un año electoral y los gobiernos raramente son moderados a la hora de gastar cuando su legado está en juego. Bueno, es sabido, ¿no es cierto?, por los economistas de que siempre que hay periodo eleccionario el gasto tiende, ¿no es cierto?, a ser más sustantivo, porque probablemente eso sirve para inaugurar más cosas, ¿no es cierto?, para tener más figuración en los medios y ayuda, digamos, a la campaña en buenas cuentas, digamos. O sea, cortar cinta es una forma de mostrar de que el gobierno ha estado haciendo cosas. Por ahora, el Banco Central seguirá atento al comportamiento del dólar, pero sin la ayuda de la moneda, las posibilidades de que intervengan decididamente son bajas. Bueno, esta semana el Banco Central nuevamente por 14º mes o 14º mes dejó la tasa en 5%, pero hizo como lenguaje de Banco Central su alerta, algunos interpretan su alerta más directa y clara de que el mercado tiene que prepararse, que el banco no se quede de manos cruzadas. El dilema es o interviene hace algún tipo de intervención al tipo de cambio, o por otro lado lo que piden algunos economistas, sobre todo economistas de afuera más que adentro, que tiene que subir las tasas para enfriar esta economía. Empecemos con el economista. Bueno, yo creo que sí, claro. O sea, el Banco Central obviamente está dando una señal precautoria por las mismas razones que conversamos en la primera sección. O sea, hay cierta exuberancia fiscal que por el momento está a una escala que no es terrible, ¿no es cierto?, para efectos de la inflación está relativamente bajo control, pero claro, si se continúa en esto, ¿no es cierto?, si después del bono marzo viene el bono abril y viene el bono primarias y el bono secundarias y el bono A,
el bono segunda ronda y el bono... Entonces, efectivamente, eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, el Banco Central está señalizando de que si se observa eso, probablemente va a tener que reaccionar con mucha energía por el lado monetario. Y eso puede para el sistema político también puede ser complicado, ¿no es cierto? Un frenazo fuerte podría ser complejo. Yo creo que el desafío del banco, y dado que el Ministerio de Hacienda claramente no está en eso, digamos, el desafío del banco es cómo transitar en este año, este y próximo año, desde que el motor del crecimiento chileno es la demanda interna, ¿no es cierto?, vía los commodities con China, digamos, a que el motor de crecimiento vuelven a ser Estados Unidos y Europa, digamos, en la medida que se recuperen, lentamente van saliendo, y cómo transitar de uno al otro, ¿no es cierto? Y eso es un desafío de política monetaria no menor, porque tú tienes que ir como enfriando una mientras la otra se calienta, pero tampoco puedes sobrereaccionar o que se te pase la mano, y ese, en el fondo, los tiempos de quietud del Banco Central, ya 2 años sin mover las tasas, ¿no es cierto?, que uno empieza a decir, ¿para qué trabajan esta gente, digamos? Ahora viene una época que va a ser justo al revés, que les va a tocar una cosa muy fina, ganarse la plata, muy fina y muy bueno, así es. Gabriela, tú eres gerente de estrategia. Tú cuando ves el futuro, proyectas y hablas con tus clientes, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el Banco Central? ¿Cree que lo están haciendo bien? ¿Cree que están haciendo demasiado pasivo y esperando que la economía por sí sola se rebalancee? No, yo creo que sí que lo están haciendo bien, digo, porque básicamente también han tratado como de mandar mensajes sin alterar la tasa de política monetaria y sí mandando mensajes como fue en su minuto, digo, el tema de que había una burbuja de precios en el mercado inmobiliario, que no lo había, pero sirvió para poner un poco de paño frío, sirvió para que en el fondo los bancos se pusieran un poco más estrictos en lo que era el avalúo de las casas, digamos, sirvió para contraer un poco la oferta de los préstamos en esa área. Después todo el tema de la apreciación cambiaria, los mensajes de que en el fondo el Banco Central estaba dispuesto a intervenir, digo, cuando en realidad digo lo normal sería que básicamente digo, si hay un tema de apreciación cambiaria, lo mismo que le pasa a Australia con el superciclo de los commodities, lo que hay que hacer es mejorar en eficiencias, hacer reformas micro y el que se tenga que reconvertir se tendrá que reconvertir, digamos, pero no podemos seguir subsidiando a todo el mundo al costo de que para algunos exportadores les conviene tener un tipo de cambio más depreciado. Entonces yo creo que el Banco Central sí lo ha hecho bien. Bueno, vamos a ver lo que viene en los próximos meses porque va a ser un tema. Y ahora, para empezar a cerrar lo que sigue la próxima semana. El lunes, las cuentas nacionales. Sí. Nadie anticipa que habrá una sorpresa, ya se sabe que tuvimos un año, pero el PIB oficial, inflación oficial, desempleo oficial, no puedo empezar de nuevo con Oscar, que es el economista de profesión. ¿Alguna sorpresa, algo a mirar, algo interesante en las cifras que se entreguen el lunes? Sí, yo creo que es bien interesante mirar dentro de las cifras de cuentas nacionales, dentro de las cifras de inversión, la composición de la inversión. Yo creo que ahí puede haber una cosa importante porque efectivamente esa composición es afectada por el tipo de cambio muchas veces, es afectada por la señal en términos de disponibilidad de crédito que existen y eso puede estar marcando una cierta mirada hacia futuro de las empresas que es importante estar monitoreando. Yo lo otro que me tiene particularmente centrado es qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral, con los salarios, digamos, y con el crecimiento de los ingresos laborales, que han estado bastante fuertes, digamos, ha estado muy fuerte el mercado laboral, pero por otro lado, cuando uno mira las cifras adentro, no siente una situación tan fuerte como muestran las cifras agregadas, ¿no es cierto? Hay gente que dice que es porque los empleos todavía no están completamente consolidados en términos de calidad contractual, etcétera. Yo creo que hay que prestarle especial atención a lo que está pasando con el mercado laboral, porque claro, eso se mete dentro de la demanda interna de alguna manera. Y sabemos que la reacción de la inflación frente a un mercado laboral apretado es bastante no lineal. O sea, si bien ahora se puede ver una situación calma, una caída fuerte del desempleo rápidamente se puede convertir en un tema inflacionario complicado. Entonces eso hay que mirarlo con cuidado. Sí, bueno, de hecho ha tenido un impacto importante en los costos de las constructoras, el tema de lo apretado que está el mercado laboral. Pero el flip side, como se dice, es que la AFP y la ISAPRE están ganando plata sentada. Sí, no, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sube, la verdad que ni siquiera con encaje. Sí, totalmente. El año pasado el 90% del aumento, en algunos casos históricos, de las utilidades
fue simplemente sentándose en el escritorio, cotización, le subieron los sueldos y aumentan las comisiones de cotización. Sí. Yo creo que igual, digo, para comentar la cifra que lo que espera el mercado para las cuentas nacionales el lunes, digo, creo que básicamente, digo, más allá de quedarnos con la foto, ver un poco lo que fue la película del año, o sea, cómo desde un principio, cuando se hizo la primera proyección de crecimiento para el año 2012, fue una proyección súper pesimista, cómo durante todo el año la proyección de crecimiento fue subiendo y cómo básicamente hay que tratar de ver, para mí hay un tema que es clave, que durante todo este año a nivel comunicacional pasó muy piola, digo, y no puedo entender por qué fue así, es el tema de cómo ha cambiado el destino de las exportaciones de Chile. O sea, cómo, digamos, si Eso yo... es tremendo. Es impresionante, o sea, cómo siempre se hacía hincapié en las exportaciones a Europa, en la recesión de Europa, y nadie tuvo la delicadeza de decir, no, pero a ver, acá hay un cambio súper importante, hoy en día China es uno de los principales socios comerciales, digo, entonces está más que... Yo creo que se mencionó, a lo mejor a un nivel un poco no masivo, pero claro, no masivo, entonces que China es el 40% de nuestro claro. Lo que pasa es que yo creo que hay un supuesto subyacente a esa, como que lo tratamos así, es que todavía creemos que lo del cobre y lo de China, ¿no es cierto?, no es tan estructural. Claro. Y yo tengo la duda, o sea, yo legítimamente tengo la duda de cuán estructural es. Entonces, yo creo que todavía como análisis de la economía chilena nos cuesta como asumir lo que es China para Chile. Yo creo que todavía falta para eso. No, interesante el tema. Bueno, otro tema que se viene, y acá yo creo que hay un montón para hablar, no sé cuánto tiempo nos va a quedar, pero una reunión de 2 días de la FED. La FED a veces se reúne por un día, esta vez se reúne por 2 días. Hay un cambio entre el anuncio de lo que hace con las tasas el miércoles, la reunión empieza el martes, el miércoles el anuncio. Antes se demoraba creo que 2 horas, 1 hora, pero ahora va a haber solamente un espacio de 30 minutos en que se den los detalles y empieza la conferencia de prensa de Bernanke. Hay ya ruidos y ayer hubo un reportaje en Bloomberg de que en privado algunos miembros de la FED, de la Reserva Federal, están diciendo que tienen que ser un poco más claros en que en el segundo semestre o a principios van a empezar a tomar medidas para bajar el alivio cuantitativo. ¿Qué es lo que esperas de la FED esta semana y el impacto cuando empiecen a decir? Pues yo cuando hablo con gente de tu mundo que dice, una vez que empiecen las políticas de salida de los bancos centrales, va a quedarles coba. Sí, pero lo que pasa es que cada día hay una mayor conciencia dentro de Estados Unidos y fue lo que llevó a la Fed a implementar el Quantitative Easing 3 en septiembre del año pasado, que no era el momento el tema de las políticas anticíclicas, ¿no? El tema de que el sector privado tuviera menos gasto hacía que el sector público tenía que tener una política contracíclica. Ahora, hay un objetivo súper claro que es lograr una tasa de desempleo del 6,5%. Mientras eso no se logra, el Fed está comprometido o la Fed está comprometida a seguir con el Quantitative Easing. Por ahora, si bien la tasa de desempleo ha sorprendido por seguir bajando y la creación de empleo está muy bien y el jobless claim también ha salido por abajo de lo que se esperaba, estamos con un 7,7% de desempleo. O sea, yo no creo que en el fondo no va a haber un cambio de política monetaria del quantitative easing de acá a fin de año. La verdad no lo creo, tendría que haber algo muy importante a nivel de mercado laboral. Lo que sí es cierto es que cuando se termine el programa vamos a ver cómo hacemos, digamos. Te corto un minuto y quiero dar un minuto. ¿Qué pasa cuando empiezan a salirse los bancos centrales de su alivio cuantitativo? ¿Se inunda el mercado de plata? Tenía un minuto. Yo creo que es que lo que pasa es que más que eso, yo creo que lo importante es ver por qué va a ocurrir o si va a ocurrir, que es lo que yo también tengo dudas como tú, pero lo que pasa es que en Estados Unidos está pasando justo al revés que en Chile. Así como el Banco Central está dando señales acá para enfriar, dado que el fisco está full, allá está al revés. O sea, el fisco está con estos programas fiscales en que cortan todo lo que tienen los máximos multiplicadores. Entonces, en el fondo, el Banco Central está viendo cómo puede compensar eso y yo creo que esa señal se va a fortalecer si es que se profundiza la crisis fiscal norteamericana en términos de que llegamos a punto en que ya realmente se empiezan a paralizar cosas que tienen efectos económicos sobre la demanda, o si ellos logran hacer un deal con el Tea Party, etcétera, si logran como arreglar alguna cosa, ahí el Banco Central va a sentir que no tiene que hacer tanto. Claro, o sea, el aspecto político, si Obama llega a algún acuerdo. Bueno, los tengo que dejar con eso porque nos pasamos. Muchas gracias, Gabriela. Un placer. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti. Y bueno, hasta la próxima semana. Espero que nos sigan. Esta ha sido la primera edición o el primer capítulo de La Mesa. Gracias.